Muchas gracias, directora. Buenas tardes, sobre todo al público que tenemos, pero sobre todo a ustedes, y muchas gracias por participar. Esperemos que sea una conversación interesante. Vamos a seguir el mismo esquema que hemos tenido en las intervenciones anteriores, aproximadamente 3 minutitos por intervención, por respuesta a la pregunta, y espero que resulte interesante. Voy a ponerme el reloj, que aquí las cosas son importantes. Aquí. Y con eso me sirve de referencia. Primero presentarlos, claro, no va a ser menos. Bueno, tengo como ponente a Jorge Pérez Artiles, director insular de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, doctor socioeconomista por la Universidad de La Laguna y la Universidad de Manchester, experto en políticas e intervenciones de desarrollo. En su quehacer profesional ha puesto especial énfasis en el acompañamiento y facilitación de procesos e iniciativas de desarrollo local sostenible. Ha desempeñado su labor en Canarias y en países de renta baja y media como Cuba, Cabo Verde, Venezuela y bastantes más. Actualmente se desempeña como director general de Participación Ciudadana del Gobierno Insular de Gran Canaria, diseñando e implementando esta nueva política pública como elemento clave en la gobernanza insular. Por otro lado, María Dolores Hernández, de la Asociación CIMAS y Fundación CREASBI, licenciada en Trabajo Social por la Universidad de La Laguna, fue profesora y miembro del equipo de dirección del Magíster e Investigación Participativa para el Desarrollo Local de la Universidad Complutense de Madrid y directora del Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible. También contamos con María Luisa Blanco, doctora en Psicología y Trabajadora Social, experta universitaria en intervenciones sistémicas breves, centradas en soluciones. Ha sido concejala de Distrito y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entre los años 2007 y 2011, donde llevó a cabo un proyecto de participación y desarrollo social que tuvo el reconocimiento del Observatorio Internacional de Democracia Participativa. Fue directora y profesora de la Escuela Universitaria de Trabajo Social en Las Palmas de Gran Canaria en varias etapas y profesora tutora de la UNED en Las Palmas de Gran Canaria. Fernando Pindado, profesor colaborador de la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs, subdirector general de Participación en la Generalitat de Catalunya, gerente del Ayuntamiento de Premià de Mar y comisionado de Participación y Democracia Activa del Ayuntamiento de Barcelona, autor de diferentes libros y publicaciones sobre participación ciudadana y calidad democrática. Actualmente es coordinador del programa Demópolis del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor en diferentes másteres universitarios. Cristina Suárez, experta en gobernanza y participación ciudadana, fundadora de Mi Plaza, empresa que tiene por objetivo acompañar y facilitar procesos de participación ciudadana. Presidenta de la Asociación Redes para el Fomento de la Participación. También contamos con Miguel Ongil, de la Asociación Acredita, consultor internacional, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y posgraduado en Estudios Europeos. Realizó diferentes trabajos relacionados con la gestión de proyectos internacionales. Fundó Cuentas Claras en 2012, fue coautor del libro ¿Qué hacemos con la transparencia en la financiación de partidos? Y compareció en la Comisión Constitucional del Congreso en 2014 como especialista en transparencia. Fue vicepresidente de la Asamblea de Madrid en la 10ª legislatura y ponente de las leyes de transparencia, de la reforma de la Cámara de Cuentas y la reforma del Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Realiza evaluaciones de proyectos de organismos internacionales. Bueno, ya estamos todos. Ya les digo, reiterar en darle las gracias por la asistencia y participación y paso directamente a la formulación de las preguntas. Tenemos como primera pregunta la Ley 5/2010 de 22 de junio, Canaria de Fomento de la Participación Ciudadana, recoge entre sus principales fines la necesidad de favorecer la defensa de valores democráticos y de los derechos fundamentales y libertades públicas de la ciudadanía, mediante el impulso a la participación ciudadana como ejemplo de diálogo, respeto y pluralidad, de implicación de la sociedad civil en el quehacer de las instituciones públicas y de cohesión social en la sociedad plural y territorialmente diversificada que conforma nuestra comunidad. En concreto, considera que existe suficiente sensibilización de los representantes políticos, la administración pública y la ciudadanía. ¿Cómo se puede mejorar? ¿Qué estrategias de formación sería conveniente implantar? Y paso la palabra
a don Jorge Artiles. Vale, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y nada, paso directamente. Son 3 minutos, ¿verdad? Sí. Bueno, yo en realidad a nivel general lo que quería decir es que el nivel de comprensión de lo que significa participación ciudadana realmente es bajo y hay mucha confusión sobre qué significa la participación ciudadana, ¿no? Su verdadero significado como política pública, ¿no? Y esto nos lo hemos tropezado en el curso de esta implementación de esta política pública en el caso de Gran Canaria, pero es algo que he visto en muchas instituciones y en muchos territorios. En el caso de los representantes políticos, aunque hay sensibilidad, o al menos de manera nominal, y aparecen en los programas de gobierno, en realidad tenemos que decir que la experiencia es que luego no se refleja adecuadamente esa priorización en el marco de las estructuras de personal y estructuras materiales que hagan posible y efectiva esta política pública. Ya en el ámbito de la administración pública en sí, en el caso de los funcionarios, que son importantísimos para hacer efectiva la acción de participación ciudadana, lo que nos encontramos es que el nivel de formación y de comprensión de lo que es esto de gobernanza, de abrir los gobiernos, el nivel de formación es relativamente bajo. Ahí tenemos una carencia considerable y en la que hay que intervenir. Y en cuanto a la sociedad civil organizada y la ciudadanía a título individual, está claro que ha habido un cambio a partir del 15M, está claro que hay una demanda, por lo menos de cierta parte de nuestra sociedad civil. Lo que pasa es que, bajo mi punto de vista, todavía impera la desconfianza y desafección sobre la verdadera voluntad política de los gobiernos y de los partidos políticos. Muchas gracias. Doña María Dolores Hernández, por favor. Bueno, buenas tardes. Evidentemente no hay suficiente sensibilización. Continuando con lo que dice Jorge, tenemos que tener en cuenta que estamos en una sociedad donde el secreto es sinónimo de poder. Nos hemos criado con eso. Todo el sistema educativo está basado en el secreto. Quien tiene la información tiene el poder. Entonces, desmontar todo eso nos está costando y va a seguir costando. Parece que si nosotros solas sabemos algo, es el podercito que tenemos, aunque sea un podercito chiquitito, pero lo tenemos. Entonces, desmontar todo eso está costando y, como bien dice Jorge, la voluntad política se mide por presupuesto. Si en esta misma sala hemos hablado de la participación, la transparencia, etcétera, y si pensamos en el Gobierno de Canarias, cuáles son los recursos que van a un departamento y a otro, cuántos recursos tenemos para hacer de verdad posible esa transparencia. Nada más que con la transparencia, sin pensar en la participación. Los ciudadanos, las ciudadanos, la ciudadanía se lo creerá a la medida que se haga factible cosas prácticas y que de verdad se ejecuten. Es una desilusión muy grande, tanto aparato de participación, tanta burocratización, unos canales formales, pero que después es para pedir sencillamente una opinión que después la hacen o no lo hacen, etc. Entonces, ahí claro que hay unas desconfianzas. Y es algo fundamental. ¿Para qué la participación? ¿Para qué? Eso lo dejo en el aire. Y otra cosa, ¿cómo se puede mejorar? Desde luego con formación, pero formación no abstracta, sino formación-acción, con algo concreto. ¿Cómo atreverse desde las administraciones y desde cualquier ámbito a hacer participación? Con algo muy concreto, muy pequeñito, que sea abordable y que podamos realmente llegar a resultados concretos. Muchas gracias. Interesante manifestación.
Doña María Luisa Blanco, por favor. Pues muchas gracias y voy a intentar, como ya estamos un poquito cansados, no desviarme mucho del guión que había pensado. Bueno, la sensibilización realmente coincido con los compañeros de que es poca. Por parte de los representantes políticos hay que decir que la política sigue estando colonizada por el partidismo, el clientelismo, los personalismos y el cortoplacismo. Como diría Ken Wilber, también en su último libro de Trump y la posverdad, por el narcisismo y el relativismo. Yo creo que la clase política en general, lógicamente, tiene todavía un desarrollo moral insuficiente en relación con lo que significaría una apuesta clara por una democracia participativa. Nos quedamos cortos en relación con lo que significa el disenso, el consenso en una sociedad plural. Y esta mirada que explicaba impide, ese clientelismo, este personalismo, impide que cuando exista un proceso, un proyecto realmente importante de participación ciudadana, como no es mi proceso, su proceso, se pierden los avances conseguidos y no hay sostenibilidad en el desarrollo de las políticas de participación. Por parte de la Administración Pública, aquí se ha hablado ya, hay un dilema entre legalidad y legitimidad. La legitimidad está absolutamente unida a la participación. Ahí no me voy a ampliar. Y por parte de la ciudadanía, todos los actores nos educamos mutuamente. Por lo tanto, al unir los responsables la participación al clientelismo y el partidismo, muchos ciudadanos tienen este concepto auténtico de participación deformado y se mueven también por beneficios particulares en función del color político al que pertenece. Se olvida la propia ciudadanía, olvida el bien general, el bien común, pide lo mío, hágame esto, hágame lo otro, y después lo que es evidente que no existe una conexión, que también lo han dicho Loli y otros compañeros, con la realidad social, la gravedad de la realidad social que tenemos de pobreza, exclusión, y la ciudadanía no siente que se esté teniendo en cuenta no solamente sus demandas y sus necesidades, sino su potencial de ser protagonista en el cambio. Y para terminar, ¿cómo se puede mejorar? Como de esto me imagino que incidiremos más, decir, y estoy completamente de acuerdo con Loli, que la formación tiene que estar unida a la acción. No me vale formación en la teoría, tiene que estar unida a proyectos, a procesos reales, tanto si la participación se plantea desde un punto de vista sectorial como desde un punto de vista comunitario y territorial. Tiene que ser una formación idéntica para todos los actores, políticos, responsables y ciudadanía y técnicos. Esto estaría unido al tema de la transparencia. No es yo me formo políticamente de una manera, pero a los técnicos les doy otra y a los ciudadanos les doy otra. Creo que es muy importante que se clarifique el papel de los actores porque hay un engaño a la ciudadanía que se le dice, tú decides, eso es mentira. Tendríamos que cambiar las normas, lo único que se le puede decir es, en un momento determinado, el Pleno Municipal, el Parlamento dice determinado objetivo, no lo pongo en práctica y establezco un acuerdo vinculante sin contar o parto de lo que la ciudadanía plantea. Y luego, por último, el tema que un compañero de esta mañana me encantó, habló mucho, el tema de la escucha, el tema de una audición, como decía Marco Marchioni, una audición estructurada y todo lo que se escucha tiene que trasladarse luego a documentos que se devuelvan a la ciudadanía, que también tiene que ver con la transparencia, y ya termino, espacios de relación y encuentro y de intercambio de experiencia. Muchas gracias. Gracias. Siento interrumpir a veces, pero bueno, es para intentar mantener el ritmo y los tiempos, claro, pues si no se nos hace muy tarde. Doña Cristina Suárez. Hola, buenas tardes. También agradecer la invitación. Es un honor estar en esta mesa. Respondiendo a la pregunta,
Yo no sé si la sensibilización es suficiente porque es muy desigual según la zona donde te muevas o el ámbito donde te muevas, pero lo que sí que creo que está aumentando, y esto se debe como a dos factores, ¿no? Una presión que viene más de abajo arriba. Hay una percepción de que es importante que las personas formemos parte de los asuntos y las decisiones que nos afectan para mejorar con ello la calidad de las propuestas o de las soluciones. Y, por otro lado, otra presión que viene más de arriba abajo, que bueno, ahora mismo cualquier proyecto europeo o global exige la participación de la sociedad para poder cumplir sus objetivos de transformación, ya sea la Agenda 2030, la Agenda Urbana, la Red Global de Ciudades Resilientes o las comunidades amigables con las personas mayores que promueve la OMS. Todas señalan como una condición imprescindible para que se lleven a cabo la implicación de la ciudadanía. Pero frente a esta presión sí que es verdad que cuando nos acercamos a hacer un proceso de participación a cualquier municipio, con cualquier institución, encontramos una gran resistencia que nosotros creemos que viene generada por una cosa que señalaba también Jorge, que es el no saber cómo se hacen estos procesos. Y ante este desconocimiento se genera una especie de sensación de amenaza, ¿no? Se puede, es muy complicado, se puede hacer y yo creo que se quiere, pero no se sabe cómo. No se entiende de forma clara a veces, incluso desde la ciudadanía, que cada uno tiene su ámbito y su rol. Maui lo señalaba ahora. Los políticos son las personas que muchas veces nos hemos encontrado con personas que dicen, oye, yo he sido elegido y ahora resulta que las decisiones no las tomo yo, sino que se toman de una forma asamblearia o en una votación online. Entonces, no se llega a entender que estos procesos no significan eso. No significa que un técnico vea amenazado su conocimiento experto sobre una materia, sino que de alguna manera en estos procesos lo que hacemos es crear estos espacios, unas metodologías, unas dinámicas que nos permitan incorporar a los proyectos y a las decisiones el conocimiento situado, las necesidades, las prioridades, las expectativas de las personas que viven en un sitio o que tienen un determinado problema, ¿no? Y esto haría, si conseguimos hacer eso y cuando se hace realmente, las soluciones que se tomen y los proyectos que se ejecuten serán mucho más adecuados a la realidad del sitio, del lugar y de las necesidades, que este es realmente el objetivo de que se produzca esta participación. Y como estrategia de formación, pues voy a tripetir lo que aquí se ha dicho. Hacer, hacer y hacer. Hacer, evaluar, aprender, visibilizar y seguir haciendo. Crear espacios de encuentro donde aprendamos a relacionarnos, a reconocernos, a discutir, a co-crear, a hablar y a escuchar más allá de los 240 caracteres que tiene un tuit. Muchas gracias. Yo creo que está claro el concepto de que hay que hacer, hay que atreverse a hacer, para así aprender haciendo. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. No, perdón. Don Miguel, que me olvidaba. Falta. Don Miguel. Don Miguel Ongil. Bueno, creo que te he saltado en este momento. Bueno, voy empezando mientras tanto, si no. He venido para algo, ¿eh? Sí. Bueno, voy empezando mientras. Muchas gracias por la invitación. Como solo tenemos 3 minutos, solo quería dar 3 ideas claves relacionadas con la pregunta, pero también se menciona la ley y hablar un poquito también sobre los límites y el potencial de la legislación. Hoy que hemos aprendido que habrá un nuevo proceso y se abrirá un proceso para tener una ley de gobierno abierto, ¿no? La primera idea es que las expectativas de las administraciones normalmente no tienen nada que ver con las expectativas de los ciudadanos. Las administraciones normalmente lanzan un proceso cuando creen poder controlar cuál es el resultado. Y, sin embargo, el interés para los ciudadanos es poder participar cuando saben que precisamente pueden cambiar ese resultado, que su participación va a tener un impacto, ¿no? Creo que, por un lado, cada administración siempre tiene ganas de lucir su plataforma, sus procesos, sus sistemas, y, sin embargo, los ciudadanos lo que no quieren es ver un sistema diferente, una plataforma diferente, un registro diferente cada vez que van a un ayuntamiento, a un cabildo, a una comunidad autónoma, ¿no? Y creo que debíamos empezar a pensar, más en el entorno de un gobierno abierto canario, en la colaboración para ir hacia una federación de registros y de plataformas interoperables que se puedan compartir entre los diferentes niveles de la Administración. La segunda idea también tiene que ver pues, con legalidad y legitimidad.
que ha mencionado antes la compañera. Creo que, como decía antes, que cuanto más está en juego en el proceso de participación, más interesa a los ciudadanos, pero también tenemos que ser conscientes de los límites legales que tenemos. Diría casi un poco irónicamente que la participación es una transferencia no transferida, ni a las comunidades autónomas ni a los municipios, solamente está arreglada muy fuertemente a través de la ley de referéndums y la Constitución, y es el Gobierno central el que da o no permiso de abrir procesos vinculantes. Por eso se muestra totalmente fundamental cuál es la voluntad política de las administraciones que están dispuestos, si me entienden, a jugarse en ese proceso, saber que son capaces de perder un poco el control y que este proceso realmente puede salir un poco más allá de lo que estaban pensando, ¿no? Y el tercer comentario, relacionado, como digo, un poco con cuál es la legislación, ¿no?, que lo permite, hagamos lo que hagamos, legal, reglamentariamente y tecnológicamente, creo que hay que tener claras 3 ideas. La primera es cómo funciona y cómo va a funcionar el censo o el registro o la identificación en estos procesos. Normalmente perder un poco el miedo porque a más seguridad son más barreras y hay menos participación. Lo segundo es ver qué mecanismos estamos dispuestos a abrir a la ciudadanía de participación. Hay muchas cosas, hay consultas abiertas, hay presupuestos participativos, también hay diferentes categorías, pueden ser por iniciativa de las administraciones públicas, se pueden permitir procesos por iniciativa exclusivamente de la ciudadanía, puede haber un poder de edición o puede haber un poder real de decisión al final sobre el proceso, ¿no? Y la tercera cuestión, sobre la que es fundamental que esté perfectamente claro y reglado, son qué procedimientos se van a seguir desde el principio hasta el final. Tiene que estar claro cuáles son los pasos, en qué momento tienes qué derecho puedes actuar, y es fundamental que la transparencia activa y el derecho de acceso se garanticen durante todo el ciclo del proceso participativo. Muchas gracias. Don Fernando. Ahora sí. Gracias. Me sentía procrastinado. Bueno, gracias por la invitación. Rápidamente, porque yo pedí 3 horas, pero me han dado 3 minutos. Yo quisiera hacer un poco de Pepito Grillo, porque es que no creo que se tenga que hablar de sensibilidad o de sensibilización, porque no es una cuestión emotiva o subjetiva. Cuando hablamos de participación estamos hablando de un derecho que no se somete a ninguna sensibilidad. Nadie pide sensibilidad a la política educativa o a la política de salud, porque no hace falta sensibilidad, hace falta reconocer que es un derecho ciudadano y, por tanto, poner en marcha los medios que permitan que eso funcione. Yo creo que allí es lo que hemos de intentar avanzar, porque a veces hablamos demasiado de participación y de poco para lo que sirve la participación. La participación es la esencia de la democracia. Sin participación no hay democracia. Y la democracia no está consolidada porque se va haciendo día a día con la praxis que muchos de vosotros, de los que habéis intervenido, habéis hecho referencia. Y tal como está ahora la situación en nuestro país, en Europa, en general, en el planeta, hay un riesgo de impolítica, es decir, yo no quiero hacer política, como si gobernar no fuera ejercer el poder. El propio presidente saliente, espero que saliente, de los Estados Unidos decía que él no hacía política. Franco decía, yo no hago política. Y parece que la política es algo que da miedo. Pues no, la democracia es aquello que permite que el poder político se ejerza y se controle por la ciudadanía. Otra cosa es que lo consigamos mejor o peor. Siguiente cosa, si no hay democracia, no hay justicia social ni posibilidad de igualdad. La democracia es la promesa de la justicia social y de igualdad. Por tanto, necesitamos un sistema político como la democracia para que eso funcione. Ergo, necesitamos participación ciudadana. Pero fijaros, hablamos de participación ciudadana y parece que creemos que la gente está deseando que la llamemos para que venga a diseñar no sé qué proyecto importantísimo. La gente necesita primero resolver lo inmediato, su necesidad. Después, seguramente, si tiene importancia, verá cómo se construye con otros un proyecto más compartido, pasará del yo al nosotros. Y solo en un último grado va a ir a lo político, a lo común, a lo de todos. Solo en ese último paso, si no sabe que se resuelva lo inmediato, no le preguntemos cómo ha de funcionar lo demás. Si no funciona el centro de salud, no le preguntemos cómo funciona la política sanitaria. Permitidme una información. En Barcelona, en el año 2015-2016, los datos que yo manejaba, habían 220.000 peticiones de quejas, sugerencias, reclamaciones, que la gente se dirigía al ayuntamiento para decir qué pasa con esta cosa. 200.000 personas que se interesaban por lo público.
Y esa gente no iba a ningún proceso de participación y no los contamos en los portales de transparencia. Eso no es acceso a la información, eso es acceso a la calidad del servicio. Y necesitamos esos accesos a la calidad del servicio para que funcione la democracia, porque sin ese acceso, sin esa capacidad de demostrar que la democracia resuelve, ayuda a resolver problemas, que los hemos de resolver con nuestra participación y nuestra implicación, la democracia está en juego y, por tanto, ya podemos hablar de participación ciudadana, que nos quedaremos sin sistema político. No tengo más tiempo. Muchas gracias. Bueno, seguimos ahora sí con la segunda pregunta. La rápida evolución de las tecnologías aplicadas a los procesos de participación ciudadana lleva a su uso intensivo. Dada la imperiosa necesidad de construir canales, instrumentos y procedimientos eficaces que faciliten a la ciudadanía y a las entidades de participación ciudadana trasladar sus opiniones, propuestas o alternativas a la Administración. Estas herramientas facilitan el acercamiento a la sociedad, pero no podemos obviar la brecha digital. En los procesos participativos, ¿qué parte debe llevarse a cabo mediante el empleo de herramientas digitales y cuál a través de pasos presenciales de participación? ¿Qué experiencias de éxito a nivel tecnológico recomendarían seguir? Vamos a seguir el mismo orden, luego don Jorge Artiles, y espero no equivocarme otra vez de orden. Vale, bueno, este es uno de los grandes temas de debate, los que estamos en este trabajo, ¿no? Es un gran tema de debate, cuánto de digital y cuánto de presencial. Hemos aprendido en el curso de este año, mucha gente, que claro, lo digital es importante y tenemos que colonizar la tecnología para la participación. De todas formas, claro, yo siempre he mantenido que construir una cultura participativa conlleva construir y transformar relaciones de colaboración que generen confianza y que construyan comunidad, que conformen cohesión social. Y el espacio presencial es importantísimo, es esencial para ello. Claro, hay que utilizar el espacio digital, hay que utilizar las tecnologías digitales como complemento a esa activación de los distintos mecanismos de participación que estamos presenciales, que estamos llevando a cabo, pero tenemos que colonizarla desde una perspectiva más humana, toda esa tecnología digital, y no al revés, y no permitir que lo digital, la tecnología nos domestique la participación, ¿no? En el caso, claro, yo tengo que mencionar el esfuerzo que hemos hecho con la plataforma de participación digital Consul, que es la que comenzamos en 2016 con nuestra colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, con Decide Madrid, empezamos y la tenemos ahí, efectivamente, una plataforma que, bueno, ayer me dieron la gran noticia, hemos estado esperando 3 años para que el Gobierno de España nos dé acceso a los padrones municipales y al DNI. Es la primera institución cabildicia y creo que Diputación, por lo que tengo entendido, que tenemos acceso a todos los datos del padrón municipal y de DNI y residencia, que es importantísimo para poder aterrizar todos esos mecanismos de participación ciudadana que llevamos a cabo a través de la plataforma digital, ¿no? No puedo dejar de mencionar, desde luego, que hay una brecha digital, nos la tropezamos continuamente y que hay que invertir muchísimo para alfabetizar digitalmente a todos los sectores de nuestra sociedad. Como antes no hablé de formación y se me había pasado, efectivamente ya las compañeras y los compañeros hablaron de que hay que vincular esa capacitación e información, hay que vincularla a las actuaciones concretas. Y yo siempre pongo mucho énfasis en las experiencias demostrativas. Los procesos participativos con éxito, que tengan éxito, son altamente capacitadores y demostrativos, no solo para las personas de los colectivos y ciudadanía que intervienen, sino para los funcionarios y también, algo que Cristina
mencionó, para quitarle el miedo a los decisores políticos de lo que significa la participación ciudadana. Porque cuando tú hablas de participación, hay decisores políticos que piensan que la participación es que se dirime en la plaza del pueblo y preguntamos ahí qué es lo que hay que hacer y se nos echan encima a la gente. Entonces, claro, lo que encontramos es la verdad es una ignorancia enorme por parte de decisores políticos y comunitarios y también de la sociedad civil sobre qué significa esto de activar la implicación del protagonismo ciudadano en las decisiones públicas. Muchas gracias. Doña María Dolores. Bueno, es una tecnología y no es un fin, es un medio. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro es para qué queremos estas herramientas. Son unas herramientas digitales en este caso. ¿Para qué las queremos? Porque si es para lanzar preguntas que la ciudadanía lo que hace es contestar, eso no es participación, ya sea en papel, ya sea por teléfono o ya sea por tecnología informática. Da lo mismo, eso no es participación. La participación es dar la posibilidad a la gente de que se haga las preguntas. No es contestar. La contestación es sumisión. Es lo que realmente nos da poderío, nos da ganas de estar en la sociedad, es cuando tenemos la posibilidad de hacer preguntas, de hacernos preguntas. Eso es lo primero. La otra cosa del reto de la deliberación, es decir, ¿esta tecnología permite deliberar entre la gente o es sencillamente lineal? Yo te pregunto y después todo en paralelo y hay alguien que recibe eso y ya está. Eso no es tampoco un debate deliberativo. La tecnología que permita hacer deliberación, eso sí es participación, porque no es preguntarme la opinión y la tuya y la de más allá y después con todo eso las personas de poder hacen el batiburrillo. No es eso, es que yo pueda escuchar tu opinión, contrastarla, contrastarnos y cambiar y construir. La participación es la construcción colectiva, no que me hagan caso a mí, sino que de forma colectiva podamos hacernos preguntas. Eso es posible con cualquier tecnología, me da lo mismo, me da lo mismo. Entonces, no le pongamos tanta importancia a la tecnología, sino para qué la queremos utilizar. Entonces, como lo que decía él de el miedo que tenemos a la incertidumbre. O sea, muchas veces las administraciones quieren hacer procesos participativos sabiendo ya el objetivo a tener. Eso tampoco es participación. La participación es la construcción de algo que no sabemos qué va a ser. Si yo sé el final, no es un proceso participativo. Ya está, incertidumbre, devolución. Y después la devolución. ¿Cómo se hacen esas devoluciones? No es un sencillo documento decir, ustedes dijeron esto, cuando ya está terminado. Es una devolución para podernos repensar antes de tomar las decisiones. Bueno. Muchas gracias. Doña María Luisa Blanco, por favor. Gracias. Vamos a ver, todos estamos de acuerdo en que tenemos que combinar las herramientas virtuales con las herramientas presenciales y no solo la brecha digital, hay que tenerla en cuenta, sino que realmente la metodología virtual pone límites que en algún momento pueden ser buenos, y ahora explicaré por qué, pero evidentemente no favorecen suficientemente el intercambio interpersonal con esa vertiente emocional que sin duda es muy importante en los compromisos, en la innovación y en la creatividad. La vertiente presencial, en la vertiente virtual es muy importante que tampoco, lo mismo que en la vertiente presencial, exactamente igual, no se dejen las cosas exclusivamente a la espontaneidad. Tiene que haber un equilibrio entre la reflexividad, la reflexión y, por supuesto, la creatividad que emerge de lo espontáneo. Esto es importante porque no se trata de que abra un espacio y que diga a todo el mundo lo que le da la gana, que eso también se puede incluir, pero el que exista una reflexión antes, durante y, por supuesto, después,
ayuda al avance democrático, porque lo que suele pasar en lo presencial, si no hay un acompañamiento profesional debidamente preparado, debidamente formado, es que la persona que tiene más labia se lleva la voz cantante y coloniza el espacio de intercambio, ¿no? Por eso siempre digo, y lo hemos dicho todos en esta mesa, que la formación tiene que ir unida al proceso de acción. Quiero poner un ejemplo. Cuando yo fui concejal de participación en el Ayuntamiento de Las Palmas, el 50% del presupuesto de la concejalía se dedicó al acompañamiento, que estaba unido a lo que llamábamos Escuela de Formación Participativa, pero al acompañamiento a los profesionales, a la ciudadanía, exactamente el mismo. Venían profesionales expertos de Barcelona en concreto y de Andalucía para acompañar al equipo, para acompañar a la ciudadanía y también a los responsables políticos. Y luego, por último, decir que en el espacio de participación lo importante no es el número, no es el dato, no es el voto, es el consenso y el disenso. Si colonizamos los espacios con el voto, no estamos tampoco hablando de participación, estamos hablando de democracia representativa, pero en este caso estamos hablando de democracia participativa. Muchas gracias, don Fernando. ¿Sí? Estaba dormido. Bien, yo hablaré de mi libro. Tecnología. Yo prefiero hablar de transformación digital o de llamarle, si queréis, revolución digital, ¿no? Y no solo a los procesos de participación, porque lo digital, la tecnología que nos permite conectarnos de esta manera, como ahora nos permite conectarnos con personas que no están en la sala, tienen un gran potencial. Loli ha explicado algunos de los déficits que tiene esta potencialidad. Pero yo creo que esta tecnología esta revolución digital viene a incidir en la gestión pública, tanto en el funcionamiento interno de la administración de la gestión pública como en el resultado que da hacia afuera. Y eso tiene que ver con la participación, aunque no lo parezca, porque el funcionamiento interno permite a la administración pública ser más eficaz a la hora de gestionar los servicios, ser más útil y más rápida a la hora de contestar cómo funcionan los servicios, y respecto de la participación ciudadana, respecto de la incorporación de la ciudadanía a los procesos de toma de decisiones, le puede facilitar una mayor amplitud. ¿Qué ventaja tiene el uso de una tecnología o de una plataforma digital? Da trazabilidad, deja constancia de lo que ha pasado, da fiabilidad, permite controlar lo que se dice, no queda, lo que estamos diciendo hoy ahora está grabado. Y yo no podré negar que he dicho lo que he dicho, porque si lo hubiera dicho en otro momento, podía negar la mayor, porque si no queda constancia, no sigue sin funcionar, ¿no? Yo creo que aquí lo que necesitamos es que el proceso de incorporación de lo digital en el funcionamiento de lo público tenga en cuenta esas dos partes, la interna y la externa, y en la externa reconozca que es importante utilizarlo sin dejar de lado, lo ha dicho antes me parece Jorge y Maui, sin dejar de lado que la vía presencial, que las tres dimensiones, o sea, no solamente la cosa plana de la pantalla, sino que las tres dimensiones y el contacto humano es necesario para construir comunidad. Las comunidades no se construyen solamente desde el punto de vista virtual. Yo puedo conectar con una gente en Australia y sentirme muy a gusto con ellos, pero no voy a actuar en los problemas de mi barrio o de mi ciudad. Necesito acercarme cuando pueda a la gente que tengo más próxima. Y uno de los riesgos de la transformación digital, y con eso acabo, es el riesgo del control del algoritmo. O sea, ¿quién define los procesos que han de permitir el acceso a esa información, el acceso a esos canales de participación? Porque los algoritmos están cargados de ideología, están hechos por seres humanos que tienen ideología, y hay muchos trabajos que empiezan a explicar y a cuestionar el riesgo que eso supone. Por tanto, debemos utilizar con prudencia, pero sin miedo, este tipo de instrumentos, pero a la vez armarnos de los medios que nos permitan asegurar que no hay un uso fraudulento, interesado de la máquina, digamos, electrónica para tomar decisiones políticas. Muchas gracias. Doña Cristina. Bueno, yo creo que no solo es un problema de brecha digital, que lo es,
sino que cuando se participa digitalmente se hace como de otra manera. O sea, si más del 80% de nuestra comunicación es no verbal y lo que nosotros queremos captar es una información sensible, son esas necesidades, esas prioridades, esas expectativas de una comunidad, hacerlo de forma digital y prescindir de la presencia es muy complicado. En un proceso presencial, la información que obtenemos va mucho más allá de la pregunta que se haya formulado, ¿no? Podemos preguntar un tema de movilidad y acabar detectando una situación de dependencia. Esto es muy difícil que ocurra en un proceso digital, se pierde mucha información por el camino. Esto es muy fácil de visualizar, ¿no? Si nosotros nos imaginamos que un decisor político, el alcalde o la alcaldesa de un municipio, decide contratar un plan estratégico o un plan de movilidad y de espacios libres y tiene dos opciones. Por un lado, una urbanista de mucho prestigio puede venir, llegar, se le da toda la información, acceso a las oficinas técnicas y además se pone a su servicio una serie de encuestas online fantásticas que llegan a muchísima gente, que además se responden y con esto se va a hacer su proyecto. Otra opción que puede ser una urbanista también de mucho prestigio, que además de tener todas estas herramientas, pasea por el municipio, habla con los vecinos, entra en los comercios, va a ver las asociaciones, va a ver el equipo técnico que le cuenta cuáles son las dificultades de ese municipio, con qué resistencia se va a encontrar y también se va a hacer el proyecto. Si pudiéramos elegir, probablemente todos elegiríamos el segundo caso, ¿no? Parece que esa persona tiene un tipo de información diferente que le va a hacer poder desarrollar un proyecto mejor y más adecuado. Ahora bien, yo soy bastante fan de la tecnología y a veces caigo atrapada y me fascina. Creo que es una herramienta que puede ayudar mucho en el proceso de participación en determinados momentos, por ejemplo, hacer que la información esté disponible y accesible en todo momento a cualquier persona, en esa comunicación necesaria entre un encuentro presencial y otro, pequeñas sesiones online complementarias, grupos de trabajo que trabajen de forma colaborativa algún tema. Es impresionante la cantidad de herramientas que nos permiten trabajar de forma colaborativa, también puede ser un buen complemento. Puede haber plataformas donde se puedan presentar propuestas o priorizar, también pueden ser útiles, pero realmente creo que un proceso participativo profundo no puede ser solo digital, porque ahí la brecha es insalvable. Como experiencias de éxito, hay una que no es exactamente participación ciudadana, pero que me gustó, que surgió durante el confinamiento, que es la de ciudades comunes. Ahí es una plataforma donde se utilizaban muchísimas herramientas para co-crear proyectos y trabajar en diferentes territorios y realmente es un buen catálogo para ver qué se puede hacer con herramientas digitales, ¿no? Yo creo que es una buena referencia para echar un vistazo e inspirarse. Muchas gracias. Don Miguel. Sí. Pues igual que antes, 3 ideas sobre participación y tecnología. La primera es que las herramientas de participación tienen que desarrollarse de forma participada, a su vez. La segunda es romper de una vez con la falsa dicotomía entre participación presencial y digital. Me gustaría que alguien me dijera si esto es una conferencia presencial o digital, dónde está el límite a veces, ¿no? Y la tercera, pues coger un pequeño toro por los cuernos, el voto electrónico y también el censo, ¿no? Sobre la primera idea, las herramientas de participación tienen que desarrollarse de forma participada. Me vale tanto para las herramientas, digamos, los procesos presenciales como para lo digital. Tenemos la experiencia, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid y de Barcelona, que generaron toda una comunidad gracias al código abierto. Eso es lo que nos permite precisamente tomar el control sobre el algoritmo y tener un sistema que sea auditable, que genere esa seguridad, que además genere una comunidad, como ha habido en Madrid y Barcelona, que además se juntan muchos porque resulta que también está basado sobre la misma tecnología y que además, desde el punto de vista de las administraciones, te dota de autonomía y de independencia frente a un proveedor, ¿no? El hecho de que esté simplemente colgado. Y eso es lo que también relacionado con lo que decía antes. O sea, aquí en Canarias, con 88 ayuntamientos, 7 cabildos, un gobierno autonómico, no tiene sentido que hagamos 96 veces el mismo desarrollo para los mismos problemas. Esto en un entorno de colaboración, en un gobierno abierto, debería ser más fácil de federar y de interoperar diferentes. Y un ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona no solamente hacía
esto, sino lo que hacía es poner la propia herramienta a disposición, por ejemplo, de asociaciones, si ellos querían abrir a su vez un proceso participativo. Creo que ampliar estas posibilidades de que la sociedad sea más democrática y sea más participativa en sí misma, incluso más allá de procesos que puedan involucrar a la Administración, pero que sea un facilitador, es toda una ventaja, ¿no? La segunda, la falsa dicotomía entre la participación presencial y digital. Yo creo que es más útil entender la misma realidad que se representa en diferentes capas. Siempre es una persona real que acaba sacando un tuit que puede viralizarse en las redes, que acaba teniendo otra vez otro impacto en el mundo real, y esto se retroalimenta. Hay que entender eso, que los procesos de participación tienen que tener las dos vertientes, que por un lado si hay un proceso digital, pues los resultados se deben debatir después presencialmente, y que los debates presenciales se tienen que poder volcar después en las herramientas digitales para su seguimiento y accesibilidad y facilitar la participación del resto. Otra idea es que dentro de esto es que tampoco podemos pensar en la utopía digital de que porque se haga en Internet es gratis. Y que soltando un par de tweets o 3 emails y teniendo la plataforma no hace falta más, como si además la brecha digital, hablamos como si se acabara la brecha digital, de repente todo el mundo estaría participando al 100% en un proceso perfecto, y no es en absoluto verdad. Es muy importante invertir y gastarse el dinero en dinamizar y facilitar todos estos procesos. Hay todo un ecosistema y toda una comunidad que hay que cuidar, que hay que mimar y que hay que ayudar a ir más para adelante. Y nada, sobre el voto electrónico, yo francamente, a mí no me gustaría que las decisiones más importantes, las elecciones generales, un referéndum tipo Brexit, se hiciera con el voto electrónico. No creo que garantice esa seguridad, pero al mismo tiempo me parece una herramienta fantástica y extraordinaria para fomentar y facilitar la participación de mucha gente a otros niveles de decisiones en las que creo que no se corre ningún riesgo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo solo comentar algo, como ya hablamos del cónsul, el Gobierno de Canarias, la Dirección General nuestra, estamos terminando nuestras últimas fases de implantación del cónsul también como una dentro de un conjunto de herramientas que estamos, Cónsul Discourse, algo de Moodle, alguna encuesta, como un ecosistema de aplicaciones donde vamos a poder, pretendemos, y a corto plazo, hablamos de un mes, un poquito menos que la parte de datos abiertos, un poquito más tiempo, pero ya estamos en las fases últimas de implantación de esa herramienta, con la complejidad que tiene implantarla en el entorno tecnológico del Gobierno de Canarias, que de por sí es bastante complicado. Además, con la validación de RedSara, que también la tenemos activada, para determinar la ciudadanía canaria en el caso de los procesos participativos que así se ponga. Entonces, vamos a ir por ahí para que también sepan el entorno donde estamos trabajando nosotros. Bueno, paso a la tercera pregunta. En materia de transparencia, encontramos que se han consolidado sistemas que permiten contrastar el grado de cumplimiento en esa materia de cada administración. Tenemos múltiples ejemplos, el comisionado de transparencia, por ejemplo, de Canarias. ¿Considera que de igual manera se debería definir un mecanismo de evaluación de la participación ciudadana? ¿Qué indicadores cree que serían interesantes incluir? Don Jorge. Bien. En primer lugar, lo que quería era reseñar que la complejidad y los retos que aparecen a la hora de intentar medir dimensiones complejas en los procesos participativos, ¿no? Como la accesibilidad, la diversidad, la pluralidad, la trazabilidad, la transversalidad, la transparencia o el mismo funcionamiento de los propios procesos, ¿no? Aparte de la autoevaluación que nos debemos hacer en las instituciones y en las organizaciones de la sociedad civil que activan mecanismos de participación ciudadana, lo que quería era resaltar que es fundamental que la evaluación, los indicadores se diseñen y se
lleven a cabo participativamente, o sea, con las propias personas y los colectivos que toman parte en esos mecanismos de participación. En cuanto a los indicadores, por no extendernos, porque en realidad esto es un tema y ahora estamos en el proceso de definir los indicadores para la Agenda 2030 de ODS, y sabemos que es un elemento difícil, ¿no? Lo que sí quería decir es que evidentemente hay indicadores cuantitativos e indicadores cualitativos, y esto no lo podemos olvidar, ¿no? Y cuantitativos, para no extenderme, cuantitativos vinculados a cada uno de los mecanismos de participación que ponemos en práctica, porque se habla siempre de procesos participativos, y yo no sé, cuando oigo a alguien, a una institución, a un político, a un funcionario, a un colectivo hablar de procesos participativos, ya yo no sé a qué se refiere. Pero en el caso de lo que son procesos deliberativos, en los que se deciden sobre algo concreto que afecten a determinado territorio, comunidad, grupo de personas, pues habría que, si estamos hablando de indicadores cuantitativos, teníamos que hablar de el número de normas que se someten, o de planes o de proyectos realizados, el número de personas y entes de la sociedad civil que intervienen. Si hablamos de órganos formales de participación, pues habría que hablar del número de participantes, qué tipo de actuaciones se promueven, etcétera. También tendríamos que hablar de los profesionales que toman parte. Estamos hablando de indicadores cuantitativos, o de las acciones de formación que se llevan a cabo, o de las de sensibilización que se realizan. Ahí es muy fácil, son indicadores cuantitativos y eso se reflejan claramente en las matrices. Más difíciles son los indicadores cualitativos. Y ahí, por ejemplo, la duración de un proceso. A mí, cuando me hablan que se va a hacer un plan con un proceso que va a durar, se lo encargan a una empresa y que va a durar 3 semanas, me horrorizo. Y eso se da en nuestras Islas Canarias. Entonces, la duración de los procesos participativos, eso es un elemento eso es un indicador, si son vinculantes o no, el grado y aquí es difícil, hay que definir con la ciudadanía qué supone empoderarse, el empoderamiento de la sociedad civil. Ahí hay indicadores cualitativos que hay que tener en cuenta, indicadores cualitativos vinculados con la coordinación de los procesos, o sea, qué tipo de liderazgo, qué tipo de consenso, qué tipo de transversalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Son dos aspectos más a añadir. Por un lado, evidentemente, que hay que tener en cuenta la perspectiva de género. Cuando se mide, hay que tener en cuenta la perspectiva de la diversidad a todos los niveles, diversidad cultural, sexual, etcétera. Todo lo que es diversidad, la diversidad generacional, eso hay que tenerlo en cuenta, tiene que estar necesariamente en cualquier indicador que se instaure para medir los mecanismos de participación. Y por último, hablaban ahí de algoritmos. Los que estamos con plataformas digitales, intentando utilizarlas en la medida de las posibilidades de utilizarlas, complementando lo presencial, nos damos cuenta de lo importante que es todo lo que los algoritmos, o sea, todos esos algoritmos que miden la inteligencia colectiva. Sobre eso se está investigando muchísimo. Ahí tenemos a la Google, Amazon, etcétera, controlando todo este tipo de indicadores. Nosotros tenemos que apoderarnos. Hay gente que, afortunadamente, desde la perspectiva que uno, por lo menos ideológica, en la que uno trabaja, hay gente trabajando sobre el manejo de algoritmos. Esos son indicadores de los espacios digitales que tenemos que tener en cuenta. Muchas gracias. Doña María Dolores. Bueno, en primer lugar, recordar que ya hay escaleras de la participación. O sea, cuando se habla de participación, todo el mundo habla de participación, hay ya escaleras, porque
Nos referimos a la participación cuando es solo dar información o el más alto nivel, digamos, que es el poder de decisión. Entonces, ¿de qué participación estamos hablando? Ahí hay una escalera que tiene como 6 o 8 peldaños que podemos tenerla clarísima y hacerlo pasar por cualquier proceso que promueva la participación. Esa es una. Otra cosa es que yo no hablaría tanto de evaluar como cómo dotar a cualquier proceso de un autoseguimiento, Creo que no, porque evaluar parece que para castigar o premiar y como al final. No, es como qué hacemos y con qué criterios, antes de los indicadores, cuáles son los criterios importantes y después ya los indicadores es cómo medir esos criterios. Pero evidentemente marcar los criterios es totalmente ideológico, no hay ninguna medida que no sea ideológica. Entonces, ¿por qué se mide? ¿Para qué se mide? ¿Qué medimos? ¿No? Entonces, eso, hacerlo participativo es fundamental. Y hay una herramienta que medio hemos inventado que es como el coherenciómetro, es decir, cómo irnos midiendo, pero nosotros mismos en un proceso, la coherencia de aquellos criterios que vemos importantes a cómo realmente hacemos las cosas, cómo las hacemos, con quién las hacemos, por qué las hacemos, y eso hacerlo pasar por un coherenciómetro, a ver dónde chilla la cosa, ¿no? Pero hacerlo como una autoorganización. Y con los criterios es fácil, por ejemplo, las administraciones lo tienen bastante fácil y además tenemos un ejemplo muy bonito del Cabildo de Lanzarote, donde antes de dar las subvenciones a las asociaciones tuvimos un proceso de que las mismas asociaciones definieran por qué criterios querían que fueran dadas las subvenciones. Y ya está, todo el mundo saca sus criterios y después de una transparencia absoluta y después de saberlo presentan sus proyectos para recibir las subvenciones y de forma también con una matriz se va diciendo pues cuántos puntos le damos depende de este criterio, de aquel y aquel, que entre todos lo hemos hecho. A mí me parece que eso son cosas fáciles, ¿no? Y no puedo dejar de decir lo de la educación de la participación. No hay educación de participación si no se practica. Es absurdo decir vamos a los colegios y decimos a los niños que qué bueno es participar. Eso es absurdo. Estamos dispuestas a procesos participativos donde estemos en un plano de igualdad y construir algo conjuntamente, ahí ya está. No hace falta ni llamarlo educación ni llamarlo nada, sino vivir la participación. Es una forma de vida. Entonces, no es voy a ser participativo de 4 a 5 porque tengo la clase de participación, pero de 5 a 6 cuando doy clase de matemáticas, ya ahí no tengo nada de eso es absurdo, ¿no? Entonces, ¿cómo ir concienciándonos de la forma de vida participativa, de crear juntos, de construir conjuntamente? Muchas gracias. ¿Me pasó? Doña María Luisa. Vale. Bueno, como yo creo que ya se ha dicho, la evaluación debe ser en sí misma una acción participativa. O sea, cuando hablamos de participaciones, planificación participativa, evaluación participativa, investigación participativa, formación. El objetivo participativo tiene que ir detrás de todo lo que se haga. Un par de observaciones importantes. Lo he dicho ya en otras intervenciones, que la participación tiene que tener en cuenta los diferentes actores, ciudadanía, profesionales y responsables institucionales y políticos. Pero hay una cuestión que me parece importante resaltar, que es la inclusión de la oposición, se esté en el órgano que se esté, en igualdad de condiciones, porque los responsables que están en la oposición, los políticos que están en la oposición, también han sido elegidos por la ciudadanía. Y a veces el que gobierna, en esta visión que antes expliqué, se olvida de que tiene que tener en cuenta también a la oposición. Hay una cuestión que también, de alguna manera, he comentado. Cuando yo estudiaba pedagogía también se hablaba de los objetivos a la oferta y los objetivos a la demanda. O
sea, como responsable político tenemos nuestros objetivos, hacemos programas de gobierno y eso importa a la hora de plantear lo que queremos. Pero tenemos que integrarlo en equilibrio con el trabajo desde abajo, desde el territorio, con la ciudadanía, y que los objetivos, por ejemplo, en el trabajo comunitario, se definen con los tres actores, no solo la ciudadanía, y se trabaja de manera participativa con todos los actores para ir definiendo esos objetivos que luego se van a concretar en esa planificación y en esa evaluación, en esa acción y en esa evaluación. Quería poner un ejemplo importante, creo yo, que hicimos también cuando estuve en el Ayuntamiento de Las Palmas, y es el reglamento de participación ciudadana. Se elaboró de modo participativo con la ciudadanía, trabajando en el viejo reglamento y con el acompañamiento de la universidad, que como era un tema jurídico, eran profesores de la universidad del área de ciencias jurídicas, y hubo un continuo intercambio de evolución y se le explicaba a la ciudadanía, que la explicación también es un factor importante de la participación, por qué determinadas propuestas no podían entrar en el reglamento, porque o duplicaban lo de otras administraciones, porque realmente estaban fuera de las normas, etcétera. Y luego también me interesa, importante, a mí me gusta mucho, es un experto francés que se llama Éric Monnier, que habla de la evaluación pluralista, y él profundiza en el tema de los objetivos oficiales. Cuando solo tenemos en cuenta los objetivos oficiales, los que son legítimos y que hay que tenerlos en cuenta, pero no solo, estamos contaminando todo el proceso participativo por lo que queremos desde las instituciones públicas. Con lo cual, por eso es tan importante la escucha. Una escucha en la audición comunitaria no se tienen preguntas, no hay una encuesta, se escucha a la gente y a partir de ahí se elaboran unas conclusiones que sirven luego para concretar los objetivos de la participación. Bien, por último decir que el territorio local es un factor esencial, creo que se ha dicho en la mañana, porque también facilita ese trabajo de abajo arriba, no solamente de arriba abajo, y además nos permite conectar de verdad con esas necesidades reales de la ciudadanía y trabajar con ellos en construir respuestas a esa realidad tan grave como la que tenemos en estos momentos. Con lo cual, cuando se está en un gobierno autónomo, no se puede de trabajar solo desde arriba sin estar pegados a la realidad de los ayuntamientos, que son el elemento fundamental para lo que sería la transformación social de cada territorio con la gente. Esta mañana oí mucho hablar de para la gente no solamente, con la gente y entre la gente. Eso es la auténtica participación. Muchas gracias. Don Fernando. Aquí las respuestas son muy fáciles. ¿Hay que evaluar la participación? Sí. ¿Qué indicadores hay que tener? Han salido muchos. Perspectiva de género, calidad del debate, cómo se organizan. Pero creo que cometeríamos un error si nos testáramos, si nos encabezonáramos en vez de cómo se evalúa la participación, mientras que otras políticas públicas no hay canales de participación, no hay canales de evaluación. Y la participación ciudadana se debe evaluar como política pública, igual que se evalúa como política pública la educativa, la cultural, la social. Y simplemente se trata de definir cuáles son esos marcos para poder evaluar, pero no volvernos locos de que hemos de ser lo que más hemos de evaluar, porque si no con esto acabaríamos mal. Segunda cosa, y lo ha comentado Loli, una cosa es evaluar y otra cosa es seguir. Yo creo que tan importante como evaluar, o quizás más que evaluar, porque parece más fácil, es hacer el seguimiento de lo que está pasando. Y eso sí que es posible. La evaluación participativa o participada, pongámosle el adjetivo que creamos conveniente, es difícil, porque es un ejercicio digamos, racional, complejo. Pero en cambio, el seguimiento de lo que está pasando no es tan difícil y ayuda a incorporarse después a esta evaluación. Y yo, aprovechando, digamos, esta última parte, quisiera hacer una especie de resumen de lo que yo quería transmitir hoy. Si hacemos solo evaluación o pensamos solo en la evaluación, lo que nos van a decir es que contemos personas. Y la oposición, sea quien sea la oposición, va a decir cuánta gente ha venido,
Es su preocupación, porque lo importante es lo cuantitativo. Entonces, o lo explicamos bien o esto no funcionará. Y explicarlo bien quiere decir que hemos de tener diseñado, y aquí la parte que me salgo del guión, pero quisiera aprovechar la circunstancia, hemos de tener diseñado cuál es ese ecosistema para la participación ciudadana, para la mejora de la calidad democrática, que tenemos definido y que luego es el que nos va a permitir explicar que no hemos de contar personas, sino que hemos de obtener resultados y hemos de ver variedad y pluralidad de personas. No importa que en un proceso de participación para debatir sobre el uso de la realización de una calle o de una plaza hayan participado 500 personas, si son 500 personas diferentes que responden a ideas y a opiniones y a sectores diferentes, o que vengan 500 que sean todos del mismo equipo de fútbol. Exactamente no es lo mismo, si se cuenta cuantitativamente. Y eso hay que explicarlo. Ese ecosistema lo necesitamos para poder generar esa posibilidad de poder debatir. Y para eso necesitamos una administración inteligente. Y hemos de pasar de la intención de la burocracia, que de la época de Weber, que lo que asegurábamos era el funcionamiento real de la administración para que la máquina funcionara, a una administración inteligente que habla y piensa, que habla, piensa y escucha. Si esa administración no existe, no haremos participación y no podremos evaluar lo que queremos hacer con la participación. Y para poder hacer eso necesitamos derecho. Lo comentaba el compañero antes. Nuestro sistema institucional prevé la participación. La Constitución, vuestro Estatuto de Autonomía, la Ley de Cabildo, la Ley de Base de Régimen Local, está en muchos sitios la participación, pero el derecho limita a la política. Yo, por ejemplo, en mi planteamiento ideológico, en mi planteamiento político, creo que debían haber referéndums vinculantes en este país. Que cuando la gente vota, lo que vota va a misa. Y lo fue posible en la primera redacción de la Constitución del 78, en enero del 78. Se preveía el referéndum vinculante. Ahora el derecho no nos lo permite. Hagamos que la práctica obligue al derecho a cambiar. El derecho no permitía el matrimonio igualitario y la práctica obligó a que el derecho construyera el matrimonio igualitario. El derecho no lo hace el cura en la Iglesia ni el Papa en la Santa Sede, lo hacen las personas en el Parlamento. Es hijo de la política y es la política la que se hace con la praxis. Si no hay práctica social de pedir más iniciativa popular, más iniciativa ciudadana, más capacidad de decisión, el derecho no va a cambiar. Entonces el derecho siempre será la limitación. El derecho siempre es el punto de llegada para muchos juristas cuando debiera ser el punto de partida para poder cambiar la situación. Y necesitamos un derecho que nos ayude a concretar esto que estamos diciendo. Porque la última pregunta que os quería hacer para saber al final de qué estamos hablando, cerrar los ojos y pensar cuántos procesos de participación, cuántos canales de participación conocéis en vuestra ciudad, en vuestra isla, en el país, que se hayan propuesto desde la ciudadanía. Pues que si no los proponen los ciudadanos, ¿qué interés tienen en participar? Si son todos propuestos por los gobiernos, en función de no sabemos exactamente qué. Abramos esa posibilidad de que la iniciativa ciudadana irrumpa en el sistema político y no nos asustemos, porque no pasa nada. Porque igual que la gente vota y se equivoca cuando vota a veces, en mi opinión, votan cosas que no debieran votar, pero votan, igualmente pueden hablar y pueden opinar sobre cómo puede funcionar la cosa. Y aquí, si no conseguimos esa incorporación ciudadana, el riesgo de la mentira y las fake news va a hacer mucho daño en esta construcción de ese populismo y de esa demagogia que es la que hoy nos está atacando. Contra eso solo nos cabe participación. Y acabo, permíteme una cosa. Me preocupa un poco el uso del lenguaje. Hace poco hablábamos de gobernanza, gobierno relacional, democracia participativa. Ahora hablamos mucho de transparencia, hablamos mucho de gobierno abierto, de buen gobierno. Hostia, ¿hemos de buscar tantas palabras para decir lo que queremos decir? ¿Por qué no hablamos de democracia, de implicación de la ciudadanía en la democracia y cómo funciona el sistema político? Esto que nosotros hablamos, en Suiza no se lo plantean. Ellos votan cada 3 meses en referéndum y no se plantean si es iniciativa popular, bueno, sí, iniciativa sí, porque hay iniciativa ciudadana, pero no se plantean si gobernanza, si... No es este el problema. El problema es construir el sistema y no dejarnos atrapar por las palabras, porque las palabras, digamos, son peligrosas. Disculpad que me he pasado de la raya, porque no lo había dicho antes. Muchas gracias. Doña Cristina. Sí. Bueno, también mi respuesta es sí, hacen falta estos mecanismos. A mí me parece un tema fundamental y es más, no sé si existe, si no debería existir la frase de dime qué estás midiendo y te diré lo que eres, ¿no? Lo que comentaba Fernando, si hablamos de un proceso solo por el número de personas que han asistido, pues nos está diciendo mucho del planteamiento de ese trabajo y todo nuestro trabajo irá enfocado a hacer acciones para que vaya más gente en vez de a lo mejor estar pensando en otras cosas, ¿no?
Yo plantearía los indicadores a dos niveles. Por un lado, a nivel de las instituciones y, por otro lado, el de los propios procesos. El de las instituciones, porque a mí me cuesta mucho pensar que haya instituciones que provoquen procesos participativos cuando en su día a día no lo son, o en su funcionamiento interno, cuando son instituciones que no hay transversalidad. Me parece muy complicado que luego ocurran procesos participativos donde estén abiertos a la co-creación, a que salgan decisiones que uno no tenía prepensadas, ¿no? Entonces, creo que habría que inventarse esos indicadores o formularlos para la forma de trabajar dentro de las instituciones y qué es la participación ciudadana para esas instituciones. ¿Es un área, una concejalía, una consejería o un tal que se pone ahí a un ladito, no se le dota de recursos y cuando de repente tenemos un marrón tremendo, resulta que hay un proceso determinado, un requerimiento que exige línea 44, participación, entonces decimos, oigan, vengan para acá, hagan algo, pongan POSIT, maquen un poco y tic, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que hacer una evaluación de cómo funcionan las instituciones con este tema y luego a nivel de los propios procesos. Aquí también, al final, los indicadores indican, ¿no? Entonces, ¿qué indican? Pues lo lejos que estamos de aquello que queremos ser, de aquellos objetivos que nos hemos propuesto. Entonces, lo primero que hacer es tener unos buenos objetivos, un buen modelo a conseguir. Y bueno, por poner algunos indicadores concretos, por ejemplo, si hablamos de la convocatoria, podríamos pensar que además del número de personas que asistieron, si estaban todas las voces representadas, si se convocó con tiempo suficiente por diferentes canales, digitales, analógicos, se puso un cartel en el supermercado, con un lenguaje que entendamos todos, que eso también muchas veces es una barrera, con información suficiente que explicara a qué se nos llamaba o si aquello tenía algún interés para nosotros, si nos apelaba de alguna manera. Eso sería, por ejemplo, en el momento de la escucha, si los espacios eran adecuados, si hubieron diferentes oportunidades de participar con diferentes horarios. En esa devolución que antes comentaba Loli, ¿no? Se recogieron todas las aportaciones, se hizo en tiempo para que se pudiera seguir incorporando cosas, o era un documento cerrado, hubieron espacios de encuentro con decisores políticos y técnicos, que es muy importante que se produzca este intercambio de conocimiento, hubo facilitación profesional, en fin, hay muchísimos indicadores que podrían salir en todos los momentos de un proceso, pero de nuevo, los indicadores no son nada, los indicadores es lo que nosotros queremos medir en base a algo que queremos ser, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay que invertir mucho tiempo en qué queremos ser. Y nada más, simplemente decir que desde la asociación Redes, nosotros utilizamos, desde que Loli nos lo contó, el coheciómetro, y ahora nos hemos propuesto un grupo de trabajo para el 21, para trabajar sobre estos temas, con bastantes documentos de referencia que ya tenemos, así que espero que dentro de unos meses, porque la verdad que el 2020 nos ha salido un poco chungo, pero esperamos en el 21 estar más productivos, dentro de unos meses poder aportar algo más a este debate. Muchas gracias. Bueno, lo malo de hablar el último es que te pueden pisar muchas ideas. He escuchado muchas buenas antes que yo. La parte buena es que me voy a tomar un poquito de libertad para hablar en general, más allá de la pregunta, de temas relacionados con la transparencia y la participación. Un poquito sobre evaluaciones, que estoy totalmente de acuerdo que no tiene que ser nada diferente la evaluación de la participación de la evaluación de otras políticas públicas y que la evaluación en sí misma es participación. Yo, por romper un poco, diría que es que la participación para mí ni siquiera es un derecho, el derecho es el derecho a decidir. Y dentro de la escalera que decía la compañera, pues por debajo está la rendición de cuentas, también está el derecho de acceso, otro tipo de cuestiones que generan ese edificio que permiten que los ciudadanos tengan toda la información y todo el conocimiento para efectivamente participar de forma activa e informada en procesos de toma de decisiones. Eso es lo importante al final, participas o no en decisiones de verdad. Cosas que se salen un poquillo, pero que creo que no están dicho, para que hablemos de todo este tipo de cosas, de evaluación, también un poco de transparencia, tenemos que compartir el mismo lenguaje. Y mira, simplemente viendo la gestión sanitaria, cuando veíamos a Fernando Simón diciendo hay no sé cuántos ingresados y tal, y luego detrás de cada ingresado en cada comunidad había una ristra de notas al pie, porque no todo el mundo entendía que la IA fuera mismo a 7 días, a 14, luego se ha ido normalizando poco a poco, pero aún así hay una lista enorme. ¿Estamos seguros que cuando hablamos de estas cosas hablamos exactamente de lo mismo? Cuando decimos que revisamos un presupuesto, ¿estamos revisando el mismo nivel de detalle, lo mismo? Creo que es importante hablar de esto, y no voy a hablar mucho más porque ha habido toda una sesión antes de datos abiertos, pero es fundamental, y dentro de los datos abiertos es fundamental lo que es la normalización semántica, ¿no?
es decir, uso de taxonomías. Es que usemos todos las mismas palabras que signifiquen lo mismo y que tener en cuenta que la Administración y la ciudadanía ni siquiera usan el mismo lenguaje. Un ciudadano, cuando va buscando en un portal de transparencia, pues puede poner multas y resulta que le puede aparecer 0 resultados, pero es que en el lenguaje administrativo se llaman infracciones. Pues hay que establecer esas tablas de correspondencia para asegurarnos que la gente llega a donde sea y que toda esa información que se comparta, pues al final comparta esa base de lenguaje. Y luego, como decía, hablando un poco más allá de la pregunta sobre transparencia y participación, creo que tampoco podemos olvidar medidas dentro de este ámbito que creo que son totalmente necesarias adoptar, que son las agendas abiertas para conocer las decisiones y cómo se toman, las agendas abiertas, la regulación de los lobbies y la trazabilidad de las decisiones y de todos los procesos legislativos. Esa es me parece lo mínimo para que la gente tenga las herramientas mínimas para realmente poder participar en un proceso de decisión, evaluarlo o lo que sea necesario, ¿no? Y lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que ha sido bastante interesante, a pesar de que íbamos a toda pastilla. Y bueno, ya para terminar le paso a la compañera Ana María Moreno para que haga el resumen. La artista de la sistematización. Perdonen que venga así deprisa y corriendo, pero esto es en tiempo real, o sea que... Bueno, vamos a ver, porque es la mesa que estaba deseando que llegara, porque es mi tema, me apasiona la participación ciudadana, pero resulta que me va a ser más difícil todavía sintetizar, ¿no? Lo voy a intentar, ¿no? ¿Considera que existe suficiente sensibilización de los representantes políticos, la administración pública y la ciudadanía? ¿Cómo se puede mejorar en las estrategias, ¿no? Bueno, pues se puso de manifiesto que no había que hablar de sensibilidad porque realmente la participación es un derecho, ¿no? Y la participación como esencia de la democracia. Sin embargo, ahora en esta última intervención se habla de que el derecho no es la participación, sino el derecho es el de decidir, ¿no? Y por eso hablábamos de esa escalera de la participación. Las expectativas de las administraciones son siempre diferentes a las de los ciudadanos, ¿no? Y se plantea que muchas veces las administraciones lanzan procesos cuando creen que pueden tener controlado el resultado, ¿no? Y los ciudadanos demandan participar en procesos cuando creen que pueden cambiar las decisiones, ¿no? Bueno, parece que existe un consenso en cuanto a que no existe la suficiente sensibilización por parte de los responsables públicos, que hay un desarrollo moral insuficiente en relación a lo que entendemos por democracia participativa, que en cierto modo continúa el clientelismo, pero no solo entre los responsables públicos, sino también a veces entre la propia ciudadanía, ¿no? Básico el hecho de que el nivel de comprensión y formación acerca del concepto de participación ciudadana es muy bajo, que aunque hay sensibilidad en algunos representantes políticos, muchas veces no se refleja de manera adecuada en las estructuras materiales, ¿no? En los recursos que se dedica al tema de la participación y que, bueno, desgraciadamente parece que la voluntad política se mide por el presupuesto que se dedica al fomento de ella, ¿no? Que existe un desconocimiento en general de cómo se hacen los procesos. Muchas veces encontramos con responsables políticos que sí, que quieren llevarlos a cabo, pero que no saben muy bien cómo hacerlo, y también igual por parte de la ciudadanía, ¿no? En general existe una demanda de participación por parte de la sociedad civil, pero continúa esa desconfianza y esa desafección hacia los partidos, ¿no? Entienden que no se está teniendo en cuenta su potencial. Y luego se ponía un poco sobre la mesa el dilema entre legalidad y legitimidad. ¿Cómo se puede mejorar? ¿Qué estrategias de formación sería conveniente implantar? Y se hablaba de mejorar con formación, pero no de manera abstracta, sino con formación concreta, con procesos abordables, y se hablaba de la formación y la acción, que tiene que ser una formación idéntica y transparente para todos los actores, políticos, técnicos y ciudadanía, que los procesos participativos en sí son una experiencia de aprendizaje para todos, que hay que hacer, evaluar, aprender y seguir haciéndolo, ese círculo, ¿no? La co-creación.
también como herramientas la audición estructurada, devolviendo siempre, y muy importante en los procesos participativos, hacer la devolución de los resultados a la ciudadanía que ha participado, crear espacios de encuentro e intercambio de experiencias, homogeneizar las herramientas de participación, los registros, las plataformas que hay, y definir cómo van a funcionar los censos o los registros, y se apuntaba que a más seguridad de estos censos y de estos registros, menos participación, ¿no? Y qué mecanismos se van a emplear y cuáles son los procedimientos. Pues, a ver. Ay, que se me ha apagado. Yo no sé si se ha quedado sin pilas, ¿puede ser? No, porque yo creo que lleva todo el día encendido. O la que está sin pilas soy yo. Vale. A ver, vale. Otra. Ah, que me lo estás pasando tú. Vale, gracias. Vale, los procesos participativos que deben llevarse a cabo mediante el empleo de herramientas digitales y cuál a través de espacios presenciales, ¿no? Y qué experiencias se recomiendan. Bueno, existe un consenso en que deben utilizarse estas herramientas, que hay que colonizar la tecnología para la participación, pero que para construir comunidad, que es el objetivo de la participación, son necesarios los espacios presenciales. Las nuevas tecnologías deben ser un complemento y que además existen muy buenas herramientas, sobre todo para fomentar el trabajo colaborativo, ¿no? Digitalmente. Pero hay que alfabetizar digitalmente a todos los sectores de la sociedad, aunque también se ponía de manifiesto que el hecho de que todo el mundo tenga Internet no va a significar que todos se lancen a participar a través de esta vía, ¿no? Hay que tener claro que la tecnología es un medio y no un fin. Lanzar una pregunta, ¿no? Se ponía el ejemplo de lanzar una pregunta y esperar una respuesta, no es participación. Que participación es dar la posibilidad de hacer la pregunta. Entonces, las nuevas tecnologías serán buenas para la participación siempre que permitan deliberar, que se puedan escuchar opiniones, contrastarlas y construir de manera colectiva, ¿no? Que hay que tener en cuenta que tampoco son espacios para la espontaneidad, sino que hay que hacer unas reflexiones previas y un acompañamiento profesional, sobre todo que garantice la participación de todos en igualdad de condiciones, ¿no? Que es cierto que las nuevas tecnologías contribuyen a agilizar los procesos administrativos, da fiabilidad y permite, bueno, que haya un control de lo que se ha dicho a lo largo del proceso, ¿no? Que hay que utilizar con prudencia estos tipos de procedimientos para evitar un uso fraudulento de los espacios, ¿no? Y ver la forma de controlar los accesos a estos canales de participación. Yago, porfa, me pasa. Gracias. Bueno, se comentaba que el problema de los espacios digitales es que la información no verbal se pierde en estos procesos, ¿no? Las herramientas de participación, además, tienen que desarrollarse de forma participada, ¿no? Y se pone el ejemplo de, por ejemplo, eso mediante el empleo de licencias de código abierto, que son sistemas auditables, que generan comunidad y seguridad y que además, bueno, permiten la independencia frente a otros proveedores, ¿no? También se puso de manifiesto el que hay que romper un poco la dicotomía entre la participación digital y presencial, que deben estar las dos vertientes y que hay que dinamizar y facilitar estos espacios de participación. Luego se habló en relación al voto y por una parte se hablaba de que no debemos dejar que estos espacios sean colonizados por el voto, porque lo importante en participación es llegar al consenso. Pero también se habló que el voto electrónico puede ser una muy buena herramienta para tomar decisiones que no, o sea, no para procesos democráticos relevantes, sino decisiones a diferentes niveles, ¿no? Y la última, ¿no? Bueno, considera que de igual manera que ocurre con la transparencia se debería definir un mecanismo de evaluación. Bueno, lo primero que se pone de manifiesto es la complejidad de medir cuestiones concretas de los procesos, ¿no? Que la evaluación y el establecimiento de los indicadores deben ser en sí mismas acciones participativas en los que hay que incluir tanto a la ciudadanía como a los técnicos y a los responsables públicos, teniendo en cuenta también como responsables públicos a la oposición, ¿no? A hacerlos partícipes de esos procesos. Que tan importante como evaluar es hacer un seguimiento de los procesos. Y luego la distinción en los indicadores a nivel cuantitativo y cualitativo, que muchas veces se tiende a cuantificar pues, las personas que han participado, las sesiones que se han realizado, pero que lo importante y lo difícil son esos indicadores cualitativos y que son los importantes porque hablamos de
calidad en los procesos cuando hablamos de presencia de los diferentes discursos, ¿no? Que son muchos más complejos y que, bueno, pues hay que tener en cuenta la duración, el grado de vinculación, la perspectiva de género, la diversidad a todos los niveles. También se pone de manifiesto que hay que poner indicadores a 2 niveles, no solo vamos a evaluar los procesos administrativos, sino la forma de trabajar interna de la administración, ¿no? Que a veces siempre hablamos de participación y siempre es participación hacia afuera, pero luego en los propios equipos de trabajo no se trabaja de forma participativa. Y utilizar la escalera de participación como indicador. Se hablaba de que, además de evaluar, no tanto evaluar, sino como dotar a los procesos de un autoseguimiento, y se ponía de referencia el coherenciómetro, ¿no? Saber cuáles son los criterios importantes de este proceso y establecer en base a ellos los indicadores, ¿no? Fundamental, algo que creo que ha quedado reflejado a lo largo de todo el día, la normalización semántica, compartir el mismo lenguaje. Muchas veces damos por hecho que estamos hablando de lo mismo y luego nos damos cuenta de que no. Las agendas abiertas, regulación de los lobbies y trazabilidad de las decisiones. Y por último, no fue lo último que se dijo, pero me gustó dejarlo en último lugar, es que a veces el derecho limita la participación y que lo que tenemos que intentar es conseguir que la práctica obligue a cambiar esa legislación. Y yo creo que ya termino. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ana María Moreno, que hoy ha estado trabajando intensamente en las 4 mesas, haciendo la escucha activa, resumiendo ideas, trasladándolas y sobre la marcha. Hay que reconocer que es un trabajo increíble, de verdad. También quiero aprovechar, antes de despedir la jornada, para dar las gracias al equipo de la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, que está hoy aquí presente en Las Palmas de Gran Canaria. Hemos preparado esta jornada en el último mes y les agradezco mucho todas sus aportaciones, porque sin las ideas de ellos les puedo asegurar que esto no habría salido adelante. Y bueno, ya para terminar, decirles que hemos contado hoy con 26 participantes, todos ellos expertos en materia de gobierno abierto. Yo, desde luego, que estoy súper agradecida. Les doy las gracias. Esta mesa ha sido muy intensa. Yo no tenía ninguna duda de que iba a ser el broche final. Así que, de verdad, que hemos disfrutado y aprendido muchísimo con la veteranía, con las nuevas ideas de la gente no tan veterana, pero sí preparada. Y, sobre todo, pues agradecer pues el que hayan podido estar ahí, las personas que nos hayan seguido a través de las redes sociales, de YouTube. Tenemos el canal Canarias Gobierno Abierto y esta jornada por supuesto, va a permanecer allí para que ustedes la puedan visionar. Me comentan que seguramente editemos 4 vídeos, 1 por cada mesa, así que podrán, si quieren, entrar a ver cada una de las mesas con más detalle. Muchísimas gracias a todos y a todas, y seguimos en contacto y trabajando desde el Gobierno de Canarias para avanzar en materia de gobierno abierto y en el contexto de la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Muchas gracias.